Son las 7 horas con 41 minutos. Saludamos al doctor André Benavides, experto en Derecho Constitucional, es catedrático universitario. Doctor Benavides, muy buenos días. Quisiéramos conocer cuáles son los trámites, cuál el proceso para que las 11 preguntas que fueron tratadas en consulta popular, 9 aprobadas, 2 negadas, las que fueron aprobadas, entren en vigencia en Ecuador. Bienvenido. Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted, para Rosana y por supuesto para todos quienes nos escuchan a través de Antena 1. A ver, se ha aprobado la consulta popular y utilizando términos futbolísticos que se han empleado en las últimas horas, podríamos decir que este es el primer tiempo de un partido, ¿ya? Que lo está ganando el gobierno, podríamos decir que sí, pero ahora viene el segundo tiempo en el cual se deben implementar estas preguntas de consulta popular. Y de estas preguntas de consulta popular, varias de estas requieren de la ejecución de otro tipo de actuaciones por parte de las autoridades estatales. Varias de estas preguntas tienen que ser tramitadas en la vía legislativa, en lo que tiene que ver con el aumento de penas, reformas a la ley de extinción de dominio, el cambio de los regímenes de rehabilitación social, el comiso anticipado de armas y municiones para beneficio de Fuerzas Armadas y Policía Nacional que puedan emplearlos. Esto requiere de ley. El presidente de la República, una vez publicados los resultados, tiene 5 días para presentar el proyecto de ley. Y la Asamblea Nacional tiene 60 días para darle el trámite correspondiente. Y a eso hay que sumarle el concurso de méritos de oposición y también la creación de las judicaturas en materia constitucional. Y eso tiene usted el plazo de 1 año para hacerlo por parte del Consejo de la Judicatura. Entonces, en lo que tiene que ver con reformas legislativas, la pelota está va a estar en este momento en la Asamblea Nacional. Y ahí tenemos una primera dificultad. ¿Existirán los 70 votos para aprobar las leyes que presentará Noboa, tomando en cuenta 2 factores? Uno, que Revolución Ciudadana se bajó de la camioneta de esa mayoría coyuntural. Y 2, el Partido Social Cristiano esta semana se bajó también de esa camioneta debido a que se han cooptado 2 legisladores de esa agrupación política. Entonces aquí el tema legislativo es el segundo tiempo. Y yo no sé si es que existen condiciones para aprobar esas leyes más allá de que la consulta popular y sus resultados son de cumplimiento y obligatorio e inmediato por parte de la autoridad. Y lo último, yo no sé si es que el Consejo de la Judicatura tenga los recursos económicos suficientes para crear estas instituciones, estas judicaturas constitucionales y obviamente llevar a cabo el nombramiento de los nuevos jueces. Abogado Benavides, muy buenos días. Justamente mi inquietud era hacia algo que usted acaba de manifestar. Lo que se decidió en la consulta popular es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, hay esta coyuntura política dentro de la Asamblea Nacional, más allá de que tanto el correísmo como el Partido Social Cristiano han dicho que apoyarán el resultado de la consulta. Estas diferencias políticas pueden entrampar muchos de estos procesos dentro de la Asamblea Nacional. Nos preguntamos hasta cuándo podría darse esto, porque no olvidemos que estamos a puertas de un nuevo proceso electoral, estamos a puertas de un nuevo cambio, en este caso de autoridades, tanto a nivel de ejecutivo como a nivel de legislativo. Hay plazos. ¿Qué pasa si estos plazos no se cumplen? ¿O qué pasa en este caso si es que las autoridades o quienes están dentro del Parlamento, los asambleístas, los legisladores, presentan oposición y objeciones y esto no se cumple? Excelente pregunta, Rosana, y ese es parte de los escenarios que se vaticinan en medio de esta coyuntura legislativa. Los asambleístas están obligados a aprobar una ley que viabilice las preguntas de consulta popular. Negar una ley significaría irse en contra de la voluntad popular. Negar una ley significaría incumplir los dictámenes de la Corte Constitucional. Por lo tanto, los asambleístas pueden modificar los textos, el articulado, sí. Pueden incluir textos adicionales también,
Pueden eventualmente suprimir unos 2, unos 3 artículos, también podrían hacerlo si es que esto no afecta el espíritu de la consulta popular. Pero si se da esa situación, usted tiene 2 contrapesos. Digamos que yo como presidente planteo A y la Asamblea Nacional me aprueba B, que es totalmente distinto al espíritu de la consulta popular. El presidente tiene la facultad de veto y en el veto puede insistir en lo que presentó en el primer proyecto de ley. Y si es que ya no funciona ese control del Ejecutivo con el veto presidencial, usted tiene la Corte Constitucional, ¿ya? Eso en términos jurídicos. En términos políticos, yo creo que no existen condiciones, porque si bien es cierto, la consulta popular te dice que tiene 60 días para tramitar aquello, también puede darse la situación que se dilate este proceso, porque también es necesario indicar que aquí tenemos un aditamento importante en esta coyuntura política, que son las elecciones presidenciales y legislativas del 2025. Entonces, ya el año pasado nosotros decíamos, miren, esta eventual mayoría coyuntural del gobierno con ADN y otras agrupaciones políticas va a durar más o menos hasta julio, agosto, hasta que se inicie el proceso electoral. Y vemos que esta ruptura prácticamente se adelantó 3 meses, ¿ya? Entonces, condiciones de gobernabilidad yo creo que no existen, porque las mismas agrupaciones políticas quieren llegar a Carondelet. Y si le va bien a Noboa, eso significa que tengan que esperar 4 años más para poder nuevamente hacerse de la presidencia de la República. Y eso no va a ocurrir. Ahora, también aquí hay que incluir otro aspecto adicional. La Asamblea Nacional en los próximos días va a estar dedicada a fiscalizar y hacer control político a las autoridades del Ejecutivo. Vemos que ya se ha convocado, por ejemplo, a los ministros, a los secretarios de Estado en materia energética, ¿ya? Entonces, eso es lo que en realidad van a ser algunos aspectos que se van a dar de cara al panorama político de las elecciones presidenciales y legislativas, y a eso súmele lo que pasa en la consulta popular. Y no hay ninguna normativa que force de alguna manera al Ejecutivo o al Legislativo para que se cumplan con los plazos que establecen los anexos del referéndum. Es que ese es el problema, Gustavo, que no tenemos consecuencia jurídica. ¿Qué pasa si la Asamblea Nacional dilata el proceso o niega? Usted, por ejemplo, ahí, ¿qué tiene? ¿Podría eventualmente presentar una revocatoria de mandato? Sí, pero una revocatoria de mandato demora tiempo. Y segundo, usted puede presentar una revocatoria de mandato hasta 1 año antes de que se acabe el periodo legislativo. Los asambleístas prácticamente ya en unas 3 semanas estarían en el marco de ese año que les falta para cumplir el periodo legislativo, el 13 de mayo. Justamente. Entonces, vemos que la situación ahí es difícil. Lo segundo, ni en el Código de la Democracia, ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa usted tiene alguna consecuencia si se incumple una consulta popular. Por ahí tiene alguna sanción pecuniaria para aquellos asambleístas que son presidentes de comisión de mesa, en los cuales no hayan entregado los informes de los proyectos de ley dentro de los términos que establece el procedimiento legislativo. Pero más allá de eso usted no tiene. Entonces, por ahí algunos van a jugar con esos vacíos normativos para no dar viabilidad a la consulta popular. Como no hay plazos, doctor Benavides, con respecto a la consulta popular que se realizó sobre el Yasuní, el 31 de agosto de 2024 es el plazo final que se decidió, además dentro de un cronograma que evidentemente no se va a cumplir. Así es, así es. Y la muestra más clara de eso es justamente lo del Yasuní, que se dio, llamémosle así, una moratoria de 1 año para que se haga el desmantelamiento de toda la infraestructura petrolera, cumpliendo con la consulta popular. Ahora, esta es una disposición de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se ha mostrado en el pasado estricta, severa con el cumplimiento de plazos. ¿Qué es lo que podría suceder en ese caso?
Bueno, lo que podría pasar es que la Corte Constitucional realice un proceso, una fase de seguimiento y cumplimiento de dictamen o sentencia y verificar si es que en efecto se ha cumplido o no se ha cumplido con esta disposición de la magistratura. Y en el caso que no se haya cumplido, esto puede tener como resultado la destitución de quienes estaban obligados a acatar aquello. Ahora, en todo caso, viendo ya en el contexto lo que sucede con consultas populares o referéndums en Ecuador, la situación es preocupante. Está por allí el caso también de consultas locales hechas acá en el Cantón Girón, en el Cantón Cuenca por el agua, también en Pichincha se hizo otra consulta popular relacionada con fuentes de agua, explotación minera. ¿Cómo entra esta evidente situación, esta realidad que se vive sobre las consultas populares en el contexto de la seguridad jurídica tan discutida, tan debatida en Ecuador, en relación sobre todo con la pregunta D que fue negada en esta consulta popular? Yo considero que la seguridad jurídica en nuestro país está herida de muerte. Y no solo porque pasamos de consulta popular en consulta popular, sino también por toda la situación institucional que está viviendo el país, que no tienes un contralor, que tienes el encargado, que, bueno, ahora ya tenemos al menos contralor titular, que tenemos prorrogados, vemos que están cooptadas las instituciones de control, Y se bueno, hacen hechos cambios y hechos, André, como tomarse la embajada. y hechos como tomarse la embajada. Entonces, ¿qué puedes esperar si es que el propio gobierno, que debería respetar la Constitución y la ley, y no solo la Constitución y la ley, sino tratados internacionales que son mínimos, que uno como Estado, en un Estado civilizado, debe cumplir, no lo hace? ¿Cómo puede el inversionista extranjero venir al país? Y con cuestiones incluso de facto, si ni siquiera tenemos luz eléctrica, ¿ya? Si no tenemos luz eléctrica, pero vamos a tener seguridad jurídica. Entonces, claro, estas consultas populares, las reformas legales que se dan todos los días en la Asamblea Nacional, y a eso súmele la crisis institucional y de corrupción, no abonan en absoluto a la seguridad jurídica. Porque usted tiene seguridad jurídica cuando existen instituciones sólidas, instituciones fuertes, leyes que no son cambiadas cada 5 minutos. Porque si tuviéramos leyes que funcionan 10, 20, 30 años, veríamos que en efecto está funcionando bien el sistema, como ocurre en otros países. Usted tiene cambios constitucionales cada 10, cada 15 años, cuando hay otros países que tienen 200 años la Constitución y han hecho por ahí unas enmiendas. Entonces, claramente que en el Ecuador la seguridad jurídica está herida de muerte y estos cantos de sirena que supuestamente traen la solución terminan abonando en esta situación. Ahora, con normativa o sin ella, doctor Benavides, con normativa secundaria, con respecto a la consulta popular y al referéndum, la expectativa de la gente no va a cambiar. Se dijo mucho en campaña de que no iba a ser una situación como el día y la noche, un antes y un después de la consulta popular, pero de cualquier manera la gente vota con una esperanza y el mensaje es claro, la gente ha votado por mejorar la seguridad en el Ecuador. ¿Qué es lo que sucedería ya en el ámbito político, en el ámbito de la opinión pública, del criterio de los mismos ecuatorianos que votaron este domingo de esta manera si es que las cosas no mejoran? Yo creo que esta consulta popular no es un respaldo al gobierno de Noboa. Y yo creo que esta consulta popular demuestra que ya no están polarizadas las elecciones. Ya no es ni blanco ni negro. Porque antes era todo 7 veces sí, ahora era 11 veces sí, 11 veces no. Y a la final del día el ciudadano terminó resolviendo con 9 preguntas afirmativas y 2 negativas. Y creo que el ciudadano votó en función de la inseguridad que actualmente está viviendo el Ecuador. Y en lo que tiene que ver con las preguntas del trabajo por horas y el arbitraje internacional, votó por el temor, por el miedo en lo que tiene que ver con el aspecto económico.
porque lastimosamente no se explicó de manera adecuada cómo iba a funcionar el trabajo por horas. Teníamos una ministra de Trabajo que ni siquiera ella mismo, consigo mismo, se ponía de acuerdo de cuánto iba a costar una hora de trabajo en esta modalidad laboral. Una semana decía que era $7, otro día salía que era 3, la siguiente semana 5, y eso confundió a la ciudadanía. Ahora, Entonces, doctor Benavides, en este punto yo tengo otra duda. Si bien en la consulta popular los ecuatorianos, las ecuatorianas dijimos no a esta pregunta del trabajo por horas, ¿qué posibilidad hay de que ahora el presidente de la República proponga en la Asamblea Nacional alguna reforma de esta naturaleza? No es posible porque está en la Constitución, ¿o sí? no es posible tanto y cuando el 327 y 328 de la Constitución te dice que no existirá precarización laboral y pone como ejemplo de la Constitución el trabajo por horas y la tercerización. Entonces, insistir en aquello no podría por la vía legislativa. Lo que podría hacer es nuevamente llevar a cabo una consulta popular para tratar aquello. Pero en las actuales circunstancias que estamos viviendo y después del pronunciamiento popular, yo creo que sería un tiro al pie si es que se va a gastar nuevamente 60 millones solo en una pregunta de trabajo por horas. Ahora lo que se podría pensar es presentar un proyecto de ley que Reforme todo el Código Laboral. Incorporar nuevas modalidades contractuales en el Código de Trabajo. Por ahí tenemos otra limitación de carácter político, que el presidente de la República no tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Y dudo mucho que cualquier reforma la pueda aprobar. Incluso estoy dudando de las mismas de consulta popular. Bien, antes de cerrar, doctor Benavides, quisiera hablar también sobre ese otro tema que pasó a un segundo o un tercer plano por la consulta popular, el impasse, más que impasse, el conflicto diplomático entre México y Ecuador. Las últimas informaciones dan cuenta de que México ha concentrado todos sus esfuerzos en una demanda contra Ecuador a nivel de la Corte de Justicia Internacional, con aspiraciones que llegan incluso a la entrega de la custodia de Jorge Glass a ese país, pero se habla también de una contrademanda que estaría preparando Ecuador. Quisiéramos su análisis y su visión sobre esta situación. Bueno, aquí podríamos hacer dos interpretaciones, la jurídica y la política. La jurídica es que Ecuador incumplió la Convención de Caracas. Ecuador incumplió la Convención de Viena, de los tratados, y por eso ha recibido la crítica por parte de la comunidad internacional, y por eso también ha recibido ya esta denuncia o esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Y es claro que eso no podía hacerlo el gobierno ecuatoriano y va a recibir algún tipo de sanción. Todavía no sabemos cuál será la sanción. Puede ser un tema pecuniario, puede ser un tema de disculpas, o inclusive algunos más extremistas dicen la expulsión de la Organización de Naciones Unidas. ¿Ya? Pero ya en lo político, aquí hay que analizarlo desde la política interna y política internacional. En la política internacional, en la OEA, quedamos como el zapato, pero en lo interno quedó bien, porque la ciudadanía lo recibió con buenos ojos, porque la ciudadanía estaba expectante de lo que pueda pasar. La ciudadanía sabía que un eventual asilo y su traslado al Estado de México del ex vicepresidente Jorge Glass lo iba a tomar como una fuga, y eso, en cierta forma, iba a golpear la consulta popular y la credibilidad del gobierno. Entonces, en lo interno, capaz fue un golpe político interesante, pero en lo internacional, prácticamente esto tenemos varias dificultades. Ahora, que el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano, porque aquí ya ni siquiera es un tema de gobierno, es un tema de Estado, puede plantear una demanda en contra de México por desnaturalizar la figura del asilo, sí, podría hacerlo. Pero tomemos en cuenta que la facultad de asilo diplomático o asilo político es una facultad soberana y discrecional de los estados. Tan soberana y discrecional de los estados como cuando el expresidente Correa le dio un asilo diplomático a Assange y ni siquiera el Reino Unido se atrevió a ingresar a la embajada de Ecuador allá en Londres. Entonces,
hay que también ver todos estos elementos. ¿Y la custodia de Jorge Glass es una variable en este debate? Bueno, aquí también tenemos que tomar en cuenta qué es lo que se puede dar, porque el señor Glass, si bien es cierto, está privado de su libertad, no necesariamente por este tema del asilo, etcétera, etcétera, sino por el cometimiento de otros delitos que tienen sentencia condenatoria ejecutoriada. Creo que puede ser utilizado como moneda de canje en estas discusiones diplomáticas. Y como usted bien lo señalaba, inclusive podía ser objeto de parte de la resolución que tome la Corte Internacional de Justicia, la entrega o devolución del señor Glass para que tenga la calidad de asilo y vaya a la Embajada de México y se le dé el salvoconducto. Entonces, prácticamente sí, se evitó una fuga, pero tal vez se está creando un mártir. Ahora, doctor Benavides, aparte de un dictamen de la Corte Internacional de Justicia, ¿hay otro espacio que le pueda, u otro proceso que le pueda obligar a Ecuador a entregarle a Glass a México? Bueno, ya se ha planteado un habeas corpus, ¿sí? Se ha planteado un habeas corpus, pero el habeas corpus que conoció la Corte Nacional de Justicia prácticamente lo que dijo fue, sí, existió una detención ilegal, pero usted está cumpliendo una sentencia y por lo tanto no puedo dejarlo en libertad. Más allá de eso no se puede hacer. Bien. Quedamos a la expectativa en este otro delicado y complejo caso. Le agradecemos mucho por sus opiniones, doctor Benavides. Gracias a ustedes por la invitación, cordial saludo. El doctor André Benavides es académico, experto en Derecho Constitucional. Son las 8:03 minutos.